Como ya todos sabemos, la segunda temporada de Boku no Kokoro está a punto de finalizar como todos los animes de la temporada de invierno de 2024, pero tras haber visto los 12 episodios hasta la fecha de este, se puede asegurar que estamos ante el mejor romance de absolutamente todo el anime, que apenas cuenta además con 2 temporadas encima muy recientes, y de hecho ya se encuentra posicionada entre los mejores animes de todo el mundo. Si todavía no le has dado una oportunidad a Boku no Kokoro y no tienes del todo claro en qué se centra la trama, te hago una breve sinopsis para que puedas entender mejor este vídeo. Ichikawa es un protagonista el cual intenta dejarse claro a sí mismo que la evolución que está teniendo en sus días de clase no son una fase suya, sino que él es así de verdad tras considerarse una persona con una mentalidad oscura y en la que su objetivo es matar a la idol y persona más famosa de su clase, Ana Yamada. Pero tras interactuar por primera vez con ella, todo cambia tras ver cómo ella es una chica extremadamente agradable y la atención que empieza a darle a Ichikawa, haciendo que este mismo se diera cuenta de que era completamente imposible llevarse mal con Ana tras todo lo que deslumbraba por donde pasaba, además de también descubrir unas peculiaridades de ellas que desde luego le dejaron muy impresionados y que para nada se llegaría a esperar. El anime realmente, como bien hemos podido ver en estas 2 temporadas, tenemos claro que sigue una historia la cual no es que sea, por así decirlo, cronológica. Es decir, no va en un principio más allá que la evolución de los personajes, en este caso en concreto la de Ichikawa, junto con la de entre ellos dos en su conjunto. Son más episodios sueltos que no persiguen un objetivo y que muchas veces pueden llegar incluso a ser autoconclusivos en determinadas tramas. Esto hace un gran favorecimiento a la obra, ya que nunca sabes realmente con qué te puede sorprender el próximo episodio, al no poder imaginarte sobre qué consistirá el próximo episodio y si de verdad va a estar a la altura del anterior. Aunque realmente todos sabemos que cada episodio es 1000 veces mejor que el anterior. Es impresionante cómo todavía no hemos llegado a un pico, de hecho los lectores del manga aseguran de que esta obra solo va a mejor, así que me deja completamente de piedra el saber que es una montaña infinita de calidad de historia. Pero ¿realmente te has parado a preguntarte por qué Boku no Kokoro es un anime tan bueno? Te va a sorprender la respuesta. Únete a mi canal de difusión si quieres estar al tanto de todas las noticias de anime, ya que ahí podrás directamente encontrar todos los vídeos que yo vaya subiendo, tanto del canal principal como del canal secundario, y no tendrás que estar pendiente de notificaciones de YouTube, ni notificaciones de Discord, ni nada por el estilo. Solo con entrar a WhatsApp al apartado de canales podrás encontrar directamente todos los vídeos de mi canal que te interesen, aunque no te hayas acordado en el momento que los hayas subido, y así tenerlo todo como todo más ordenado. Y también respecto a otro tipo de noticias menos importantes, ya sea con imágenes promocionales o imágenes de celebración como Sonobisque, que ha llegado a las 10 millones de ventas, es decir, una auténtica locura de noticias. Todas ellas las tendrás en mi canal de difusión, que es fundamental para ti unirte, así que ya sabes, el link lo tendrás abajo en la descripción. La gran ventaja que tiene Boku no Kokoro, como bien acabo de mencionar recientemente, es que primero no sigue una historia. Son episodios sueltos, como sería en este caso por ejemplo Kaguya-sama, Karakai Yochu no Takagi-san, y animes en general con el contenido muy marcado de recuentos de la vida en romance. Esto lleva a que si quieres crear momentos icónicos y llamar la atención, al ser arcos de 1 a 3 episodios como máximo, estando la media entre 1 o 2 episodios, pueden hacer un desarrollo más enérgico y potente, como es el caso de Boku no Kokoro, donde vemos que ese factor lo aprovechan en cada uno de sus episodios. Hacer que ocurra algo que deja a los espectadores completamente de piedra, sobre todo conforme se alcanza el final del episodio, es un método muy bueno si consigues tener un punto fuerte como mangaka en la historia de incentivar a impresionar con momentos clave cada poco tiempo que atrape al espectador y no les dé tiempo a empezar, por ejemplo, a aburrirse o perder el interés por una constancia de trama, que muchas veces pueden pasar por un arco más tranquilo inevitablemente. Luego también entra la perfecta sintonía de la producción con la historia que sigue el anime, y que sin este combo de obra y producción se hubiera desperdiciado perfectamente el 50% del anime de Boku no Kokoro, como mínimo, sin dudarlo. Esto se debe a captar a la perfección las intenciones de cada escena y el cariño que le pone cada animador en los apartados que les toca animar, como bien
hemos podido ver en muchos planos completamente detallados y sobre todo contra más importantes sean, más trazados les ponen, tanto de dibujo como en los efectos que están mucho más detallados para impresionarte. El director también lleva unos puntos de la producción que hace que resalte sobre la media, como lo implementarían en los carteles, por ejemplo, en ciertos momentos claves queriendo que sean acompañados por una banda sonora en concreto que hace que potencie mucho más la escena detallada y esto haga que todos nos quedemos siempre flipando con cada momento que ocurre en los episodios. También hay que mencionar que todo esto es posible porque no es un estudio de animación normal, el que está detrás de este anime no es ni más ni menos que Shin-Ei Animation, es decir, el estudio que está detrás de Doraemon y Shin-Chan, como por ejemplo, con un presupuesto infinito y unos animadores con demasiada experiencia. De hecho, detrás del anime hay una media de más de 200 animadores y eso ha permitido, por ejemplo, el poder sacar en tan poco tiempo una segunda temporada sin fallos de producción en las dos temporadas y manteniendo a la perfección la calidad de animación en todo momento. La historia, por el tipo de trama que tiene, de un recuento de la vida tan marcado como en este caso, permite centrarse en potenciar la relación entre Ichikawa y Ayana en todo momento y dejarnos escenas únicas viendo cómo van avanzando paso a paso con un romance tan directo con constancia y no siendo intermitente como en la mayoría en este caso de los animes de este mismo género, sobre todo cuando empiezan a añadir tramas de personajes secundarios interrumpiendo el avance de la historia principal y bajando el interés de los propios espectadores. En resumen, este anime es la perfección por todo el conjunto de trabajo que lleva, pero sobre todo ha sido por lo bien pensada que está la historia y centrada en lo que realmente las personas buscan en este anime, que es ver el progreso directo de la relación de romance entre los protagonistas y que son los personajes secundarios solo estén aportando en este caso a la trama y lo más importante, sin interrumpir el desarrollo de estos. Precisamente este anime me ha encantado tanto, en mi opinión, también porque en la novela ligera que estoy escribiendo yo mismo, en mi caso, es un isekai resumidamente podríamos decir con temática estilo Mushoku Tensei, en la que intento en todo momento ganarme la atención del espectador, evitando dar momentos aburridos en la trama y queriendo hacer que quede impresionado con cada suceso que ocurre en muy poco tiempo, y ver al fin un anime que piensa igual que yo a la hora de hacer esta obra, pues me ha dejado completamente impresionado. Si te gustaría todo esto leer mi novela ligera que se llama El Reino del Otro Mundo, puedes hacerlo en mi canal de Wattpad, que lógicamente tendrás el link aquí abajo en la descripción, y ya has escrito más de 10 novelas ligeras de esta obra, por lo que seguramente te vaya a encantar lo tan avanzada que va la trama. Así que si yo fuera tú le echaría un vistazo porque ya tiene casi 90.000 lecturas mi novela ligera y a todo el mundo le está encantando la historia. ¿Qué te ha parecido mi artículo respecto a Boku no Kokoro? ¿Piensas lo mismo que yo sobre esta joya de anime? Me gustaría saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo mío si de verdad te gusta el anime, ya que aquí solo encontrarás el mejor contenido de este. También acuérdate de unirte a mi canal de difusión de WhatsApp, que estamos a nada de las 7000 personas, y agradecería que más que nunca dieras todo tu apoyo, además de que es la mejor forma de asegurarte de que te enterarás de todos los vídeos que suba a mi canal de YouTube. Esto ha sido todo por hoy, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo con más y mejor contenido. ¡Hasta la próxima!